Muchas gracias por permitirnos este espacio. Entonces, vamos a iniciar con la conferencia del día de hoy, que son las enfermedades huérfanas. Las enfermedades huérfanas reciben definiciones diferentes en cada país o en cada población. Así que me permito leer exactamente lo que nos dice la ley acá en Colombia, la ley de enfermedades huérfanas, acerca de qué es una enfermedad huérfana. En Colombia, una enfermedad huérfana es aquella crónicamente debilitante, grave, que amenaza la vida y con una prevalencia, que es la medida de todos los individuos afectados por una enfermedad dentro de un periodo particular de tiempo, menor de 1 por cada 5.000 personas. Comprenden las enfermedades raras, las ultrahuérfanas y las olvidadas. Esa es la definición que nos da la ley y es la definición de una enfermedad huérfana en Colombia. Acá estamos planteando una prevalencia menor de 1 por cada 5.000 personas, pero hay otros países que tienen una prevalencia menor de 1 por cada 2.000 personas. Depende de, como les había mencionado, la población y de lo que ellos empiecen a considerar una enfermedad rara. Pero la ley no nos hace mención solamente a las enfermedades huérfanas, hace mención a estas otras tres. Las enfermedades raras afectan a un número pequeño de personas en comparación con la población general y que por su rareza plantean cuestiones específicas. También existen muchas enfermedades comunes cuyas variantes son raras y por eso también entran dentro de esta categoría. Y las enfermedades raras son enfermedades potencialmente mortales o debilitantes a largo plazo, de baja prevalencia y alto nivel de complejidad. Y la mayoría de ellas son enfermedades de origen genético, ya lo vamos a ver más adelante. Otras son cánceres poco frecuentes, enfermedades autoinmunes, malformaciones congénitas o enfermedades tóxicas e infecciosas, entre otras. Pero entonces, ¿cuál es la diferencia real entre una enfermedad rara y una enfermedad huérfana? Porque como vemos, la definición es muy similar. Antes, las enfermedades huérfanas recibían ese nombre porque así se consideraban, huérfanas. Nadie buscaba indagar acerca de sus orígenes, no había difusión acerca de estas enfermedades, no había investigación, o sea que por eso se consideraban huérfanas. Así que ahora podemos decir que entre las enfermedades raras y huérfanas podemos llamarlas como enfermedades poco frecuentes. También tenemos las enfermedades ultrahuérfanas, que son enfermedades aún menos frecuentes, en la cual podemos dar la definición de que son condiciones extremadamente raras con una prevalencia de 0,1 a 9 por cada 100. Y luego están las enfermedades olvidadas, que casi siempre comprenden enfermedades infecciosas o desatendidas en algunas poblaciones particulares. Casi todas son enfermedades parasitarias y van a estar distribuidas en poblaciones más pobres o aquellas que tienen un limitado acceso a los servicios en salud. Así que esas tres nos las recoge la ley. ¿Cómo están en este momento las enfermedades huérfanas en Colombia? Y esto es algo en lo que hemos avanzado bastante como país. Tenemos el Registro Nacional de Pacientes con Enfermedades Huérfanas, que nos reporta aproximadamente 52.753 personas con una enfermedad huérfana confirmada en todo el territorio nacional. También tenemos el listado de enfermedades huérfanas, que son las que el sistema de salud reconoce como una enfermedad huérfana para Colombia y se actualiza, como lo dice la ley, cada 2 años. El más reciente establece que son 2.190 las enfermedades que están codificadas e incluidas en este listado. Y la ley 1392 de 2010, que ya la mencionamos, que es aquella en la que inicia el reconocimiento de las enfermedades raras huérfanas como de especial interés y se adaptan las normas tendientes a garantizar la protección social por parte del Estado a la población. Aquí es muy importante que recordemos que al ser una ley de huérfanas que cobija la atención de estas enfermedades, deben ser reportadas al sistema de salud para que se conozca cuál es la enfermedad, en qué lugar del país está y puedan tener acceso a esa atención integral. Si alguno de ustedes tiene una enfermedad huérfana y quiere saber si ya ha sido reportado al sistema, porque eso depende de toda su atención integral, puede consultarlo en Mi Seguridad Social con el número de identificación, porque sí es importante que estemos conscientes o que sepamos que estamos reportados para poder acceder a todo lo que nos da la protección de la ley. Pero, ¿cuál es la causa de las enfermedades huérfanas? Realmente hay algunas de las que no se conoce bien su origen,
Pero sí, como ya lo mencioné antes, el 80% de las enfermedades huérfanas son de origen genético y ahí es donde la genética médica juega un papel muy importante en el diagnóstico y en el manejo de estas enfermedades. El resto son variantes de algunas enfermedades frecuentes que no se conoce bien porque aparece una forma más rara y algunas simplemente no se conoce su causa o su etiología. Vamos a ponerle números a las enfermedades huérfanas. Hay bien descritas más o menos 7,000, que es lo que ustedes van a encontrar en el listado de Orphan. Ya lo mencionamos, aproximadamente 58,564 pacientes con un diagnóstico confirmado de una enfermedad huérfana acá en nuestro país. Así que podemos decir que 1 de cada 853 colombianos tiene una enfermedad huérfana. Entonces, si vamos enfermedad por enfermedad, son algunas mucho menos frecuentes que otras, pero si las miramos como un todo, posiblemente no son tan raras. Y aquí ya sabemos que 1 de cada 853 puede tener una enfermedad huérfana. Estas son las enfermedades huérfanas más frecuentes en el país. Estas son un listado del año 2020, donde vemos que lo más frecuente es la esclerosis múltiple, la hemofilia, la enfermedad von Willebrand, el Guillain-Barré, la miastenia gravis, displasia broncopulmonar, drepanocitosis, esclerosis sistémica cutánea difusa, enfermedad de Crohn y fibrosis quística. Todas estas son enfermedades que afectan ya sea el sistema de coagulación o el sistema nervioso central o el sistema pulmonar. Son las que tenemos acá descritas. Y al año 2021 realmente se siguen manteniendo la misma frecuencia, pero acá tenemos un mayor reporte de reumatismo psoriásico. Eso no quiere decir que las otras enfermedades hayan dejado de ser frecuentes, sino posiblemente fueron reportadas muchos más casos de este tipo de enfermedad. Como ya es el de notificación obligatoria, hemos tenido como un aumento en los reportes. Claro que en el 2021 el aumento de reporte no fue tanto como el que se vio en el 2020. Puede ser porque ya están todos los pacientes reportados o porque no hemos tenido nuevos casos de enfermedades huérfanas. Recuerden que hay enfermedades muy raras, por ejemplo, una que afecte a 1 de cada 1.000.000 de personas, entonces tenemos que esperar que nazca ese 1.000.000 para que afecte a la persona afectada, entonces posiblemente eso es lo que hace que el reporte haya disminuido. Y lo más frecuente son las enfermedades que afectan el sistema nervioso central, que son las que ven acá, o el sistema nervioso periférico, que es un 24%. Pero hay algunas que no las clasifican, ¿sí? Que es más o menos el 1.2%, que son aquellas que por la codificación el médico no le coloca una clasificación puntual. Y esta es la proporción de enfermedades notificadas, esto también es a 2021. Y vemos que los lugares donde más frecuente tenemos reportes de enfermedades huérfanas es en Antioquia, con 1.451 casos, en Bogotá, con 1.053 casos, en el Valle, con 591 casos, y Cundinamarca, con 239 casos. Son las más frecuentes. Si lo comparamos con el año 2020, sé que se ve un poco pixelado, vemos que se sigue manteniendo más o menos la misma proporción. Bogotá, Valle y Antioquia con la mayor cantidad de casos reportados. Sigámosle poniendo números a las enfermedades huérfanas. El 80% tiene un origen genético. El 50% de los afectados son niños, usualmente inician en la infancia. El 30% de los niños afectados fallecen antes de los 5 años. Y el 95% desafortunadamente no tienen ningún tipo de tratamiento. Eso poco a poco ha ido cambiando y cada día tenemos más oportunidades de tratamiento para enfermedades huérfanas que tienden a ser más frecuentes. En un futuro, pienso yo, podríamos tener un tratamiento para la mayoría. 8 médicos atienden a estas personas antes de llegar al diagnóstico. Así que el diagnóstico puede demorarse hasta 7 o más años en poderse realizar y en todo ese proceso van a recibir 3 diagnósticos errados. Esto también es a nivel mundial. O sea que no es una dificultad de nuestro servicio de salud que el diagnóstico sea tardío. Es algo que ocurre en las enfermedades raras
porque usualmente no son muy conocidas por los médicos, y los médicos no van a poder diagnosticar lo que no conocen, ¿sí? Entonces, eso hace que al visitar médico en médico se nos vaya retrasando un poco más el diagnóstico y no podemos hacer pues las intervenciones pertinentes. Así que la idea también de todos estos webinars, de toda esta difusión, es que el diagnóstico sea un poco más rápido. No tengamos que esperar hasta 8 o más años para tener nuestro diagnóstico. Así que tenemos que tener en cuenta que hay un desinterés por parte de los profesionales de la salud en cuanto a este tipo de enfermedades. La mayoría no les interesa o la mayoría piensan que como son poco frecuentes no la van a encontrar nunca en su práctica, entonces no necesitan aprenderlas o conocerlas. Hay mucha falta de apoyo en el momento del diagnóstico, apoyo tanto en el sistema de salud como del cuerpo médico e incluso también de las mismas pacientes y sus familias. También falta conocimiento científico en algunas enfermedades porque son tan raras que no conocemos en su totalidad cómo se desarrolla y otras porque no han tenido el desarrollo suficiente por lo que mencionábamos previamente. Nunca ha habido mucho interés en la ciencia en tener en cuenta este tipo de enfermedades. La dificultad al acceso diagnóstico. Colombia en eso tiene una ventaja. Acá tenemos disponibles varias técnicas de diagnóstico que están cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud y que nos va a permitir brindarles también una respuesta más rápida a la pregunta de qué es lo que tengo o qué es lo que le ocurre a mi familiar. Y pues aunque tenemos un retraso en el diagnóstico, esto también podemos mejorarlo con la difusión de las enfermedades. Y hay una gran falta de equidad, que siempre vemos que tal vez la atención hacia enfermedades un poco más comunes es diferente hacia las enfermedades huérfanas. Yo pienso que en gran parte es por el desconocimiento. Nadie sabe cómo orientar a una persona que tenga una enfermedad huérfana o a sus familias, cuáles son los trámites que debe hacer en el servicio o en el sistema de salud para garantizar su atención integral. Y pues al no haber conocimiento en el cuerpo médico, si vamos cambiando de médico porque la EPS cambió de convenios, porque decidieron consultar a otro médico, es posible que ese nuevo médico no conozca la enfermedad. Y eso también hace que el tratamiento tenga algunos demoras que nos muestra como una falta en todo lo que debemos hacer en cuanto a intervenciones. Ya conocemos un poco de qué son las enfermedades huérfanas, cómo las define nuestro país, la protección de ley que tienen acá en Colombia y las posibilidades diagnósticas, pero pensemos un poco en qué implica tener una enfermedad huérfana, ¿sí? Ya sabemos que son enfermedades poco frecuentes y la mayoría inician en la edad pediátrica. Así que aquí hay una alta dependencia, ¿sí? Ya sea del cuidador, ¿sí? Y la búsqueda del diagnóstico clínico, ya con las características que estamos observando, genético, ya con pruebas un poco más especializadas y de tratamiento, es algo muy importante en ese momento. Y si se demora mucho el diagnóstico y estamos negando o retardando la posibilidad de acceder a un tratamiento, pues vamos a tener secuelas físicas. Muchas de estas enfermedades son discapacitantes y algunas producen también compromiso a nivel cognitivo. Son enfermedades crónicas, ¿sí? En las cuales también vamos a tener alguna deficiencia en la atención. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es la primera barrera para el diagnóstico para la atención? ¿El médico general o el médico de familia? ¿Por qué? Porque no conocen estas enfermedades. Vamos a colocar un ejemplo. La distrofia muscular de Duchenne es una enfermedad en la cual el músculo se va dañando, los niños van perdiendo fuerza. El signo temprano o la manifestación clínica más temprana es el retardo en el desarrollo psicomotor. O sea, los niños no logran sus hitos motores a la edad que debe ser. Algunos médicos dicen, mamá, no te preocupes, es que el niño está perezoso, va a caminar después, no te preocupes, es algo normal. Y cuando el niño ya empieza a caminar y empieza a tener las caídas frecuentes y la mamá se da cuenta que no hay algo adecuado en su desarrollo, el médico también puede decirle, pero puede ser un niño torpe, mamá, no te preocupes.
Hasta que ya veamos una clara manifestación de la enfermedad como una marcada pérdida de fuerza, se hace el diagnóstico. Así que una enfermedad que nosotros hubiéramos podido sospechar a los 6 meses de edad, la estamos diagnosticando hacia los 5 años. Y eso es lo que queremos disminuir, ese tiempo diagnóstico tan amplio. Entonces, nuestra primera barrera, como les digo, no es por algo que el médico quiera hacer, sino simplemente por el desconocimiento, ¿sí? Y luego ya empezamos a tener otras dificultades. No nos remiten a los especialistas que se necesitan, la EPS no autoriza en el momento que es, empezamos a buscar otras opiniones, ahora en internet se hacen incluso foros hablando de cómo encontrar la respuesta a lo que está ocurriendo, y eso también retrasa el diagnóstico. También tenemos una inequidad en cuanto a lo que es el régimen contributivo acá y el régimen subsidiado, pero ya eso ha ido mejorando un poco, pero de todas maneras cuando hay esos cambios de régimen, ya sea de contributivo a subsidiado, hace que haya una falta de coordinación y perdamos un poco el seguimiento y lo que hemos ganado en ese momento. Y si algo le sumamos aquí para finalizar, es que algunas pruebas son bastante costosas y eso también coloca otra barrera porque los pagadores no van a estar de acuerdo con el valor que tienen estas pruebas. Todo esto va a llevar siempre a una incertidumbre y a un trastorno emocional tanto en la persona que está afectada como en su familia, porque la duda, el no saber qué se tiene, a veces crea más estrés que el diagnóstico. Vamos a hablar de la odisea diagnóstica. Ya lo mencioné. El inicio de los signos o síntomas puede ser muy temprano, pero la sospecha puede ser muy tardía. La consulta de médico general es importante, ¿sí? Es quien realmente nos va a dar como el inicio de todo el proceso diagnóstico, pero es importante que hagamos sensibilización para que el médico general sepa en qué momento debe sospechar en una enfermedad huérfana y remita a los especialistas. Y también debemos tener en cuenta que los especialistas a los que sean remitidos conozcan también acerca de la enfermedad o por lo menos se relacionen con los síntomas que está teniendo la persona. Y esto nos va a llevar a un diagnóstico. Pero como ya lo dije, consultan en todo este proceso más o menos a 8 médicos diferentes y van a tener 3 diagnósticos errados y una dificultad en ese sentido. Y se veía, pues, la línea un poco menos compleja de lo que realmente es. Acá vemos el errático viaje hasta el diagnóstico de la enfermedad rara, donde empieza con los primeros síntomas y la consulta a la atención primaria. Entonces, en ese momento no se obtiene una respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Internet. Vamos a Google, buscamos nuestros síntomas, hacemos como una primera aproximación y luego busco la cita con el especialista. Pero como ya leí algo en internet, yo trato de orientarme y solicito que me valore el especialista que más se relaciona con los síntomas que tengo. Cuando consulta, entonces pueden pasar una de dos cosas. O no tenemos un diagnóstico o el diagnóstico está incorrecto. Si el diagnóstico no es el adecuado, aquí podemos llevar a un tratamiento que sea incorrecto y que incluso nos pueda traer un poco más de complicaciones y secuelas que la misma enfermedad, o incluso pueden ser llevados a procedimientos quirúrgicos que no necesitaban con todas las complicaciones que trae cualquier cirugía. Así que en esta vuelta podemos quedar varias veces, ¿sí? Hasta que decidimos consultar con otro especialista. ¿Sí? Y ese especialista es probable que nos remita a otro especialista, ¿sí? Y así estemos de especialista en especialista hasta que encontremos una respuesta. Y aquí es donde juega un papel muy importante las asociaciones de pacientes, porque se pueden acercar a las asociaciones de pacientes y ellos pueden de alguna manera colaborar también en hacer que esta odisea diagnóstica sea un poco menos larga. ¿Sí? En algunas podemos incluso tener acceso, ¿sí?, a grupos de médicos que conocen la enfermedad
pueden derivar a los pacientes a estos grupos de médicos e incluso podemos tener la posibilidad eventualmente de hacer un diagnóstico temprano. Cuando ya llegan a genética, que es la especialidad, como les digo, que más atiende o que más cercanía tiene con estas enfermedades, probable que solicite el estudio genético. Es importante tener en cuenta que sea de origen genético no quiere decir que la vayamos a encontrar el diagnóstico en todos los test genéticos o que un test genético negativo descarta una enfermedad de origen genético. Estas pruebas también tienen sus limitaciones y hay que tener en cuenta cuando interpretemos esos resultados. Entonces, los resultados del estudio genético nos pueden llevar a un diagnóstico o cuando no encontramos nada, quedamos como en el mismo punto. Si llegamos a un diagnóstico, viene una parte muy importante que es el asesoramiento genético. Entonces, ahí en ese momento es cuando se explica la enfermedad, por qué ocurrió, qué va a pasar, cuál es el tratamiento y si es hereditaria o no, cómo se transmitiría a los demás miembros de la familia. Pero si no encontramos el diagnóstico, se hace el mismo proceso, porque tenemos que conocer las posibilidades diagnósticas e incluso muchas veces, como son enfermedades hereditarias, podemos no conocer como tal la enfermedad, o sea, no tener la enfermedad con nombre y apellido, pero sí podemos conocer cómo se está transmitiendo en la familia cuando hacemos como un análisis de toda la genealogía. Entonces, aunque no podamos decir qué es, podemos decir cómo se transmite. En este momento, si no tenemos diagnóstico, empezamos a hacer un seguimiento y más o menos en un año, 2 años, se puede hacer un reanálisis de todas las pruebas genéticas y ahí también podemos llegar a un diagnóstico. Cuando ya tenemos los diagnósticos, es mucho más sencillo orientar hacia el flujo del tratamiento que deben seguir en nuestro sistema de salud e incluso les podemos decir si son candidatos a alguna de las terapias de nuevas tecnologías. Y si lo desean en ese momento, cuando ya conocen su diagnóstico, pueden pertenecer a una asociación de pacientes que trabaje con las enfermedades de este tipo. ¿Qué ventajas tiene eso? Que van a tener acceso a educación, algunas actividades, algo que entiendan un poco más acerca de la enfermedad. Ahora, como son enfermedades raras, es muy importante que tanto la persona afectada como su familia conozca el diagnóstico, conozca lo que más pueda acerca de la enfermedad, investigue, ayude a hacer difusión, porque eso es lo que va a hacer que sean menos desconocidas. Además, muchos médicos no van a conocer qué es lo que deben hacer con la enfermedad. Ustedes les dicen el nombre de la enfermedad del médico y dicen, no sé qué es. Ustedes pueden orientar también un poco contándoles qué es la enfermedad. Entonces, la genética médica es el área de la medicina clínica que se relaciona fundamentalmente con los defectos congénitos y los desórdenes hereditarios, o sea, el 80% de las enfermedades huérfanas. Su objetivo es el estudio de la causa de la enfermedad con el fin de informar a sus portadores y familiares de las características de la enfermedad, el riesgo de recurrencia, los medios de diagnóstico que tengamos pre y postnatal y los posibles mecanismos de prevención o tratamiento. Eso también es importante que lo tengamos en cuenta, que una enfermedad sea hereditaria no quiere decir que no podamos tener más hijos, ¿sí? Porque ya hay estrategias que nos permiten tener niños sanos y también que nos permiten conocer miembros de la familia podríamos o podrían estar afectados. Y como les digo, ya hay algunas enfermedades que tienen un tratamiento específico teniendo en cuenta el daño genético. Y el proceso de asesoramiento genético que se hace en las consultas de genética, acá lo hacemos directamente los médicos genetistas, porque en otros países sí están formados los consultores o los asesores genéticos, pero acá hacemos esa parte nosotros. Es un término que fue propuesto en 1947 por el doctor Sheldon Reed. Y realmente es el proceso en el que ayudamos a las personas a comprender, a adaptarse a las implicaciones médicas, psicológicas y familiares de las contribuciones genéticas a la enfermedad. Y aquí necesitamos 3 requisitos fundamentales: conocer la genética humana,
respetar las sensibilidades, actitudes y reacciones de los pacientes y sus familias y enseñar y proporcionar información genética en toda su extensión. Como se debe tener un gran conocimiento de la genética humana, por eso es que este proceso queda en manos de los médicos genetistas. Y yo siempre lo he pensado como un acompañamiento que hacemos siempre a la familia, al afectado, para que no se sientan solos, ¿sí? Si sientan que están acompañados. Y esto también lo tenemos que manejar desde el punto de vista de tratar de, como de lograr, ¿sí? Una adecuada educación en cuanto a la enfermedad y siempre respetar las creencias diferentes que podamos tener. Para poder hacer un adecuado asesoramiento genético, siempre necesitamos interpretar los antecedentes médicos y los familiares, lo que nos va a permitir establecer el riesgo de ocurrencia o recurrencia de una enfermedad. Por eso, en muchas consultas de genética, si ustedes vayan a varios genetistas, siempre preguntamos lo mismo acerca de la historia familiar. La educación sobre la herencia, pruebas genéticas, manejo, prevención, recursos e investigación también es algo que se introduce dentro del asesoramiento genético. Y acá tanto el asesoramiento como el apoyo psicoemocional debe estar presente para promover decisiones informadas adaptándose de la mejor manera al riesgo o condición genética. En este proceso brindamos la información, mas no aconsejamos ni damos o direccionamos la conducta. Realmente esto es algo que ya queda en manos de las familias o de las personas afectadas. Y ya como las enfermedades huérfanas han dejado de ser tan huérfanas porque ya tienen algunas áreas de investigación, ya empezamos a tener opciones terapéuticas que no existían hace unos años. Terapia de reemplazo enzimático donde colocamos una sustancia que el cuerpo no está produciendo. Muy útil en las enfermedades de depósito lisosomal como las mucopolisacaridosis. Tenemos fórmulas nutricionales y cofactores que se pueden utilizar en errores del metabolismo como aminoacidopatías, por ejemplo, la fenilcetonuria, ¿sí? U otras enfermedades como las enfermedades mitocondriales. También podemos tener sustancias que son inhibidores de sustrato, o sea, que tampoco deja que se acumule aquello que el cuerpo no puede utilizar o no puede degradar. Útiles también en enfermedades de depósito lisosomal, como por ejemplo el Niemann-Pick tipo C. Moléculas recombinantes, que son las que están llegando recientemente, en las cuales también estamos de alguna manera reemplazando, ¿sí? Lo que falta. Vienen las nuevas tecnologías, que es donde está como el gran desarrollo tecnológico, valga la redundancia, donde tenemos medicamentos como los que se utilizan en algunas formas de fibrosis quística que son dirigidas a un daño genético específico, algunas tecnologías para también el tratamiento de otras enfermedades musculares como la distrofia muscular de Duchenne, ¿sí? O otras enfermedades como la atrofia muscular espinal. Tenemos esas opciones que no teníamos antes. ¿Qué hace estos tratamientos? Disminuir o lentificar la progresión de la enfermedad y mejorar la historia natural y que tengamos una mejor calidad de vida. Y luego vienen las terapias avanzadas, que es la terapia génica, la terapia celular, ¿sí? Y estamos ingresando a un nuevo mundo. Todas las terapias avanzadas no están disponibles para todas las personas con enfermedades huérfanas, pero posiblemente en un futuro lo podamos tener. Y algo muy importante que queremos lograr aquí en Colombia es la atención integral en enfermedades huérfanas, con un modelo de atención integral que pues todavía no existe como tal, pero se están desarrollando con el fin de eliminar las barreras de acceso, ¿sí? Para que podamos tener un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y esto también llevaría a una gestión más eficiente de las empresas administradoras de planes de beneficios, las EPS, por ejemplo, que nos van a ayudar a un adecuado tratamiento y manejo de estas enfermedades. Y eso es lo que les traía para el día de hoy. Muchas gracias.